el profe Duarte me dice, oye Fabián, te tengo una buena y una mala. Ok. ¿Cuál es la primera que quieres escuchar? Y por dentro, chingues, man. Entonces, ¿qué haces, güey? O sea, Sí. si escucho la buena, dices, bueno, va a ser una buena. Me imaginé, pues sabía que realmente iban a estar jugadores de Atlas. Yo dije, pero en la mala a lo mejor es de que no voy a estar. Claro. La mala, profe, le dije, échame la mala. Me dice, la mala es de que de los 6 jugadores de Atlas, 2 jugadores no van al Mundial. Hola, ¿qué tal? De cabrón a cabrón, un nuevo episodio con un gran ejemplo de vida, un campeón del mundo, Fabián Guzmán, y que va a ser un gran relato de su testimonio como gran profesional. Y recordándoles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y que próximamente en Spotify. Fabián Guzmán, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, loquito, muchas gracias. Bien. Gracias por la invitación. Ok, Fabián, quiero que nos digas de qué barrio eres, cómo fue tu proceso y en qué fuerzas básicas estuviste practicando tu fútbol. Yo soy del barrio de Miravalle. Mi proceso prácticamente fue desde los 13 años, 12 años en adelante. Estuve en Atlas alrededor como de 13, 14 años más o menos. Llegué mediante una Copa Coca-Cola, las tipo Copa Coca-Cola que se hacían en las secundarias, selecciones de secundarias. Entonces me hace la invitación a mí un visor, que a lo mejor lo vas a conocer, el Rico. Sí. Entonces él me hace la invitación a participar en las visorías de Atlas, allá en CECAF. Y ahí, pues bueno, el que me visorea es el Toque Castañeda. Oh, genial. Entonces ahí por esa parte fue más o menos los inicios de mi carrera con Atlas. Y por ahí posteriormente ya estuve ahí alrededor de unas segundas divisiones. Ok. Mandar el mensaje, lo cual chingón fuiste, que ese mundial que se jugó aquí en México, sub-17, que saliste campeón, ¿cómo fue tu proceso? ¿Qué experiencia viviste que nos puedas compartir lo que se siente salir campeón del mundo en tu categoría? ¿Y qué te marcó antes y un después de ese logro tan importante? Pues mira, la verdad la parte importante aquí de esto, pues, que gracias a Dios yo al llegar a Atlas tuve un proceso muy acelerado, por así decirlo. Okay. Entonces por ahí rápido me subieron a las categorías como las Elite que tenían en ese tiempo. Y ahí por parte de una Copa Nike hicimos un gran torneo, quedamos campeones. Entonces pues el campeón de ese torneo iba a representar a México, vaya, como país, en Manchester, ¿no? En Inglaterra. Y por ahí, el día de la final, ahí si no mal recuerdo fue en CECAF, estaban los visores de selección, en este caso era el Potro Gutiérrez. Excelente. Tenía como unos meses que la había dejar, porque antes de que el Potro llegara a la selección, el entrenador era Chucho Ramírez. Pero a Chucho Ramírez se le hace la invitación para ir a dirigir al América, entonces deja selección sub-17 y llega el Potro. Entonces para esas fechas yo pues tenía muy poco proceso en Atlas, ¿no? Pero hice un buen partido esa vez, buena final, metí un gol de medio campo que me dio, yo creo que fue lo que me dio mejor para estar en selección, ¿no? Y me hacen la invitación ese mismo día, al día siguiente se tenía que presentar la selección en el DF, en el CAR. Entonces, pues en ese tiempo seleccionados de Atlas estaba el Pollo Briseño, Ponchito González y Héctor Lomelí. Héctor Lomelí era un portero, ¿no? Entonces me hacen la invitación a mí para presentarme el día siguiente en el CAR. Pero el Potro me dice, no, pues tú nomás vas, como quien dice, de relleno, ¿no? Okay. Tu primera convocatoria, vamos a ver cómo marcha y de ahí vemos qué prosigue, ¿no? Pero, pues bueno, mi primera convocatoria, obviamente, sabes que vas con unas pinches ganas de hacerlo, de darlo todo, un hambre, exacto. Y fíjate que para mi buena suerte, era una semana la que iban a estar en el DF haciendo entrenamientos previo a un torneo que iba a haber en España. Okay. Entonces, pues como tú dices, el hambre que yo tenía de decir, puta, estoy en selección, era demasiado, ¿no? Entonces en los entrenamientos me partía la madre, entrenaba, y me dedicaba al 100%. Y como a 3 días antes del viaje, se me arrima el Potro y me dice, Fabián, pues ¿sabes qué? Vamos a ocupar que vengan tus papás al DF. En ese tiempo yo tenía mi pasaporte vencido. Okay. Me dice, vamos a ocupar que vengan tus papás al DF porque vas a ir al viaje con nosotros. Chingón. No manches.
Cállate, te lo juro que, fíjate, se me enchina la piel todavía de recordarlo, ¿no? Porque pues dices, bueno, para mí ya era ganancia estando en una convocatoria de una semana, como quien dice, y si no iba a viajar, no importa, sabía que después de esas sí iban a venir más, ¿no? Claro. Pero que llegue el Potro y me diga, ¿sabes qué? Va a venir tu familia, queremos que renueves el pasaporte porque te vas a ir a España con nosotros. No, hombre, te lo juro que hasta lágrimas se me salieron, ¿no? Pues a mis 15 años, para mí era una emoción muy grande. Entonces, desgraciadamente por problemas de la cita del pasaporte, los tiempos, no lo pude renovar y no fui. Okay. Me quedé. El Potro habló conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Es algo bueno, no te preocupes, van a venir demasiadas convocatorias, muchos viajes, no te preocupes por esto. Entonces, bueno, así pasó un poquito corto sobre eso. Tuve proceso desde esa convocatoria, tuve el proceso de selecciones ya todas, ¿no? hasta el Mundial Sub-17, que fue en el 2011. Sí. Fue un proceso como de 2 años y medio, en el cual por ahí una vez al mes nos íbamos al CAR, entrenábamos partidos amistosos, que de repente los viajes. Una experiencia muy bonita, la verdad, claro, que puedo yo compartirla, que la he compartido con mis amigos, con mi familia, que en su momento muchos amigos presentes pues me lo preguntaron y también es bonito yo expresarlo porque realmente son experiencias que así como yo las viví me gustaría que las vivieran hoy en día todas las generaciones que vienen jugando, ¿no? Sí. Entonces fue un proceso muy bonito, un aprendizaje muy bonito en el cual pues me llevó a conocer bastantes países por medio de selección, ¿no? Entonces fue un aprendizaje muy bonito, pero también como fueron cosas bonitas, de repente hubo en su momento cositas que tuve una fractura, una fisura a 3 meses antes del Mundial que yo me sentí fuera. Yeah. Prácticamente yo dije, ya, aquí quedó. Desgraciadamente a veces son cosas que uno no lo planea. Exacto. Se dan solas, ¿no? Pero sí me lo quito. A 3 meses del Mundial sufro una fisura en el tobillo derecho. No puede ser. ¿Y saliste rápido? ¿Te operaron? Pues en ese tiempo, fíjate, estuvimos aquí en la primavera haciendo una pretemporada. Yo creo que era la penúltima concentración que íbamos a tener con selección. Ya la última íbamos a ir a Uruguay, Argentina, a hacer unos partidos amistosos. Íbamos a regresar y regresando de ese viaje ya prácticamente iban a dar la lista definitiva. Entonces yo estando aquí en la primavera en un partido amistoso, un tiro de esquina, no se me olvida esa jugada, un tiro de esquina y yo voy al segundo poste. Entonces el que la peina de más, corro hacia la pelota, pero estaba algo fangosa la cancha. Una vez apoyo como tipo un hoyo y fisura. Me fisuré, ya quise seguir corriendo y ya no me dio, sentía la pierna pues prácticamente débil. Me dejé caer, si llega el doctor yo dije, no, pues a lo mejor un esguince, algo como sencillo, ¿no? Claro. Entonces, no, ya prácticamente ya no pude, el tobillo se me hinchó. Yo dije, cabrón, pues no, jamás me ha pasado algo así, ¿no? Entonces me llevan aquí en Guadalajara, me llevan a hacerme una resonancia, me hicieron una radiografía también, porque en la radiografía primero no salía bien, resonancia, ¿no? Pues total que fue una fisura. Okay. Una fisura en la cual, pues yo después de que me dijeron que era fisura, me sentí fuera del Mundial, así te lo digo. Yo dije, no, pues prácticamente ya fue todo para mí, lloré, como no tienes una idea. Mis compañeros en ese momento hablaron conmigo, todos me hicieron saber que era parte del grupo, claro. Estuviera o no estuviera. El Potro también habló conmigo, los auxiliares, mi hermano, estaba mi familia. Pues prácticamente me hicieron sentir que esto seguía, claro. Que pues prácticamente que no me desmotivara, ¿no? Exacto. Pero pues a tus 16 chico, años estaba bien chico, o sea, obviamente... Puedes o no hacerle caso, es correcto. ¿Quién no quiere vivir un mundial a los 16 años? Entonces yo sentía que no iba a haber otra oportunidad después de esa, que si no estaba en ese mundial, yo anímicamente me iba a ir para abajo. Entonces, pues bueno, tan grande que es Dios, se escucha mal, a lo mejor que te lo diga, ¿no? Pero a la última, bueno, esa fue la penúltima concentración. La concentración siguió, tuvieron unos partidos amistosos contra Canadá y contra Estados Unidos. Okay. Eran 2 en Morelia y 2 en Querétaro. Para eso, pues yo me estoy recuperando. Te estoy hablando que cuando me hacen la radiografía y todo, pues es fisura. Ocupamos ponerle un clavo. El doctor en ese tiempo de Atlas me dice, ¿saben qué? Analicé la radiografía y todo, y con el puro reposo tiene.
lo vamos a enyesar, puro reposo, y el reposo más o menos es como de mes y medio, más un mes en recuperación, rehabilitación, para que puedas volver a estar jugar, al 100. ¿no? Entonces, en esos 2 meses que pasan, yo me recupero, ellos seguían haciendo sus convocatorias normales, yo no estaba. Entonces, ya cuando me sacan a mí a la recuperación, vaya a hacer rehabilitación, todo, pues me llega otro llamado. Chingón. Yo dije, no, pues bueno, te lo juro que yo lo sentí como que más, como para no desanimarme, ¿sabes? Como que, ¿saben qué? Vamos a hablarle, para darle ánimos, que sienta que no está perdido nada, pero yo prácticamente sabía que ya no iba a estar, ya no iba a estar. Entonces, estos partidos que te cuento que hubo en Querétaro y en Morelia, desgraciadamente, el central que queda en mi lugar, Jair Zacarías, él era de Tigres, se fractura. Un choque, una barrida ahí media peligrosona, chocan, espinilla con espinilla, pero el más, en este caso, dañado fue el jugador de nosotros, ¿no? Tibia y peroné expuesta. Wow, qué mala onda. Y dices, no, pues, qué mala onda, la verdad. Aparte del fútbol, primero somos seres humanos, buenos amigos, como profesionales. Y pasa esto, entonces, pues todos estábamos con la incertidumbre de qué pasó, ¿no? Porque, pues, en el momento suena como una fractura, como cuando quebras una tabla, ¿no? Sí. Pasa esto y ya, desgraciadamente, fue fractura de tibia y peroné expuesta, ¿no? Entonces yo vengo recuperándome, yo no podía jugar para nada en ese momento, yo todavía estaba rehabilitando, entonces pasa esto, pues a Jair se lo llevan a operar, lo operan, pues prácticamente una fractura de tibias ya dura bastante tiempo, ¿no? Claro. Entonces yo siento que en su momento el Potro debe haber dicho, a ver, pues bueno, ocupamos una posición de un central, estaba yo, pero yo venía saliendo de una lesión, a lo mejor que me podía llevar al Mundial, pero no al 100, estaba como a un 70, 80% de estar al 100, ¿no? Siento, no me consta, pero siento que a lo mejor en su momento el Potro lo pudo haber dicho, bueno, traemos un defensa central que esté al 100%, pero no tiene el proceso que a lo mejor yo ya tenía. Claro. ¿Sí? O sea, yo venía saliendo, pero a lo mejor en su momento al segundo partido del Mundial ya iba a estar al 100, ¿no? Porque sabemos que hoy la tecnología, las rehabilitaciones que te dan en selección, en los clubes, son muy buenas, en las cuales yo pude haber salido más rápido, y así fue. Entonces, me colo en la última convocatoria, en esta que te comento, que fue para ir a Argentina y Uruguay, unos partidos amistosos, en la cual me llega el llamado. De esa selección, prácticamente éramos, si no mal recuerdo, éramos como 25 jugadores, que de esos 25 jugadores, 3 jugadores iban a quedar fuera. Okay. Entonces, nosotros ya llevamos en la mente que después de esa convocatoria, al regresar, ya iba a estar la lista definitiva, ¿no? Entonces, fíjate cómo somos, no sé, cómo es la mente, que en vez de ir a preocuparnos por hacer una buena convocatoria, buenos partidos, íbamos pensando ya en la lista final. Sí, claro. ¿Quién iba a estar? ¿Quién no iba a estar? Si era yo, si era otra persona. Sí, hay mucha incertidumbre en ese momento. Entonces, pues pasa eso, ¿no? Fuimos y realmente nos fue mal en los partidos allá, si no mal recuerdo el último. Fue una anécdota y una bonita que nos toca jugar contra Uruguay. Y Uruguay en Uruguay nos gana, si no mal recuerdo, como 4-1, 5-1. Okay. Entonces el Potro nos da un cagadón. Sí, estaba enojadísimo. Sí, o sea, porque dice, ¿cómo vamos a dar un partido así a meses del Mundial? Entonces, el Potro, pues ya enojado, se despide del entrenador. Y lo único que me acuerdo, y que no se nos olvida a cualquier jugador que le preguntes esto de esta generación, el Potro le dice al entrenador de Uruguay, muchas gracias por la invitación, nos vemos en la final en el Mundial en México. Wow. Así queda, y justamente la final de es contra Uruguay. Es contra Uruguay. Claro. Entonces, bueno, ya ahí me salió un poquito del contexto. No, regresamos de Uruguay, de Argentina, y ya veníamos pues en el avión y todo, pensamos que íbamos a llegar al CAR y ahí nos iban a dar la lista final, ¿no? Entonces llegamos a México, el Potro nos habla con nosotros y dice, muchachos, van a regresar a su club, y llegando cada quien a su club, tienen que hablarle, en este caso, al entrenador de su categoría. En ese tiempo estábamos nosotros en sub-17. Nuestro entrenador en ese tiempo era Rubén Duarte. Okay. Entonces, pues llegamos, yo en mi casa, estaba toda mi familia, ellos ya sabían cómo iba a estar la situación de la lista definitiva, ¿no? Del Mundial.
Llego a mi casa, estaba toda mi familia, y me hicieron una comida. Y bueno, nadie quiso hacer esa llamada. Yo en lo personal te lo digo, no me animé, o sea, sabía que 3 jugadores iban a estar fuera, entonces, pues no sé, yo a lo mejor tenía un poquito menos de posibilidades por lo de la lesión. Por lo de la ¿no? lesión. Entonces, bueno, hago esa llamada. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Fabián. El profe Duarte me dice, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo les fue? O sea, sacando un poquito el tema de la lista, ¿no? O sea, haciéndonos olvidarnos un poquito, miren, échenle ganas. Son unos grandes jugadores, tienen un proceso por delante enorme, les queda mucho tiempo para seguir en esto, hay muchas oportunidades, están muy dorándote chicos. La píldora. Entonces ahí fue cuando yo dije, Pues sí. alguien de nosotros va a estar fuera, ¿sabes? Porque de esa generación de Atlas éramos 5 jugadores, 6 jugadores los que éramos de Atlas que estábamos en esa convocatoria, que en esto era Daniel Hernández, Ponchito González, el Pollo Briseño, Jorge Celada, Héctor Lomelí, un portero, y yo. Claro. Entonces éramos 6 jugadores los que estábamos en esa generación de esa selección, ¿no? Entonces el profe Duarte me dice, oye Fabián, te tengo una buena y una mala. Okay. ¿Cuál es la primera que quieres escuchar? Y por dentro, chingues, ¿no? Entonces, ¿qué haces, güey? O sea, si escucho la buena, dices, bueno, va a ser una buena. Me imaginé, pues sabía que realmente iban a estar jugadores de Atlas. Yo dije, pero en la mala a lo mejor es de que no voy a estar. Claro. La mala, profe, le dije, échame la mala. Me dice, la mala es de que de los 6 jugadores de Atlas, 2 jugadores no van al Mundial. Entonces te puedes imaginar que de los 3 jugadores que no iban al Mundial, 2 eran de Atlas. Claro. Yo dije, chingues. Dije, bueno, la buena, la quiero escuchar. Le dije, a ver, ¿y la buena, profe? La buena es en que tú sí estás en esa lista. No, güey, así como agarré el celular, escuché eso y lo tenía en altavoz, toda mi familia estaba presente. Sí. Te lo juro que empecé a llorar, mi mamá me abrazó, mi hermano, o sea, festejamos como no tienes una idea, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor ya en el momento ya no pelé el celular, no pelé la mala, que realmente también era muy importante porque después el profe Duarte me dice, y después celébralo, es válido, celébralo, gózalo, disfruta, pero como entrenador te voy a pedir que me eches la mano con estos jugadores que no van. Hablar con ellos. Porque tienes que hablar con ellos, que no se me desmotiven, que sigan. Hacerles saber que son parte de la selección, que son parte de un proceso que tuvieron muy atrás, de años. Claro. Entonces, ayúdame mucho en esa parte. En el momento, pues sí, lo escuchas y todo, pero te gana más la celebración de saber que vas a estar en un mundial, ¿no? Sí. Que vas a poder representar a tu país, en tu país. Entonces, fue algo muy bonito que yo escuché, que en su momento también fue algo malo escuchar que 2 de mis compañeros no iban a estar, ¿no? Claro. En este caso, compañeros de equipo, porque realmente éramos compañeros también de selección, ¿no? Y el otro era Carmona, uno de León, de Pachuca, que no estuvo en esa selección, ¿no? Entonces, pues nos dan la noticia, celebramos, me hice una comida, entonces... Y ya me imagino que esa llamada, así como la hice yo, pues la tuvieron que hacer todos los jugadores, ¿no? En este caso de Atlas. Entonces, pues bueno, ya de ahí lo demás para dejar esa historia. Esto fue un poquito que te cuento. Sí, de lo que la fue, intimidad de lo que tú viviste en ese proceso, tu lesión. De lo que fue desde el Mundial para atrás. Lo que pasó, lo que más o menos me pasó a mí en mi persona y como yo llegué a esa selección. ¿Y cómo describirías el ser campeón del mundo? La verdad, te voy a ser sincero, yo creo que es la mejor etapa en mi carrera futbolística. Yo creo que, bueno, hay muchos que en su momento, como tú eres un ejemplo, yo sé que yo te conocí a ti cuando yo estaba chiquito, claro. En Atlas, una figura. Entonces, yo creo que a lo mejor todos tenemos una etapa en la cual decimos, sí, una cúspide, realmente nosotros, mi etapa como jugador, lo que a mí me caracteriza o la mejor etapa de mi carrera fue esto. Entonces, a mí yo te puedo decir que fue... lo del Mundial Sub-17, ¿no? O sea, el aprendizaje que me dejó. En este caso yo creo que es más importante y yo creo que es un récord el que nosotros hicimos porque fuimos, y creo que somos la única selección que hemos ganado un Mundial siendo sedes, ¿sabes? Y de esa categoría. Entonces, de esa categoría. Entonces,
También es otro récord que rompimos, que ganamos un mundial siendo invictos, nunca perdimos un partido. Qué chingón. Entonces, son anécdotas que dices, güey, no mames. Entonces, imagínate esos 2 récords, siendo campeón del mundo, y ahí va una pregunta oscura, ¿por qué esa categoría sub-17 pocos se consolidan? ¿Por qué pocos logran ser en el máximo circuito las figuras que en su momento nos representaron mundialmente? Ustedes nos representaron mundialmente, y que hay un antes y un después, hay que aclararlo en el fútbol mexicano, que todos se levantan el cuello, ojo lo que voy a decir, con los 2 campeonatos sub-17, con las confederaciones y con los olímpicos. De esos 4 campeonatos no hay otra cosa que se hable del fútbol mexicano más que esos 4. Pero después ves esas 4 y hay 3 muy bravas, que son los olímpicos y las sub-17, muy pocos jugadores siguieron en su proceso evolutivo. ¿A qué se debe? ¿O por qué no les dieron las armas? ¿O por qué no se consolidaron? Tú, en tu opinión, ¿a qué podrías tú mencionarnos de cabrón a cabrón? ¿Por qué no siguieron siendo igual de exitosos como en esos campeonatos? Mira, la verdad, como tú dices, hay cosas a veces que nosotros no sabemos lo que pasa en el fútbol. Nosotros como jugadores a veces son cosas que pues no nos empapan, ¿no? Como directivos, como entrenadores. Realmente esa generación, como la del 2005, en este caso donde estuvo Giovanni, Vela, eran generaciones importantísimas, la verdad. Que tú dices, bueno, son campeones del mundo, ¿por qué no darles un seguimiento? Sí. O sea, partes de un sub-17, bueno, la siguiente convocatoria o el siguiente torneo de no sé, eran los olímpicos. Entonces, pues bueno, darle un proceso. Si ganaste un mundial, ¿por qué no seguir preparándolo, ¿no? Si se ganó esto, se puede ganar un Juegos Olímpicos, ¿no? Que en este caso eran los de Río de Janeiro, ¿no? Los que nos tocaban a nosotros. Pero ya en esa generación ya era 93-94. Okay. Mi generación éramos puros 94, los campeones del mundo, ¿no? Ya en esa generación ya entraban los 93. Entonces, bueno, quedamos campeones del mundo y realmente en mi postura, ahorita lo digo, que me pasó. Yo siendo campeón del mundo regreso a Atlas y yo digo, bueno, por ahí se nos va a dar la oportunidad, ¿no? Porque teníamos 17 años, yo creo que todavía no estábamos muy bien consolidados, o sea, nos faltaba mucho proceso todavía. Pero ¿qué entrenador yo te puedo decir? ¿Qué te faltaba si tu mentalidad se fue expuesta y lo demostraste mentalmente? Sí. O sea, ¿qué te faltaba como para que yo pudiera ser, si yo fuera tu entrenador de fuerzas básicas, pues te podía haber orientado, te podía haber encasillado y decir, ¿sabes qué, Fabi? Trabaja en esto. ¿Te lo llegaron a decir? ¿Te lo llegaron yo con muchas historias que he escuchado de los que fueron campeones, siempre les exigían algo de más, pero no les decían el cómo. No más fuiste campeón del mundo, no te agrandes, que no se te vuelva la locura a la cabeza y demuéstrame. Pero tú como entrenador, ¿por qué no fuiste un guía? ¿Por qué no me orientaste? Porque hubo también otros sub-17, y hay que decirlo, se volvieron locos en el tema de la disciplina, en el tema de esto. Pero tú, Fabi, siendo honesto de cabrón a cabrón, más allá de si un entrenador no está bien guiado, no está bien preparado, ojo lo que te voy a decir, yo considero que las estructuras de las fuerzas básicas no estaban preparados para recibir a ustedes. Sí, porque fíjate que en su momento nosotros regresamos y de los 4 jugadores que fuimos al Mundial, pues los dos jugadores que más minutos tuvieron fue Pollo y Ponchito, ¿no? Ok. Entonces, pero bueno, yo te lo digo, no dejamos de ser 4 campeones del mundo. Así hayan tenido más minutos 2 claro, que nosotros 2, que en este caso Daniel Hernández también tuvo más minutos, un poquito menos que Ponchito, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no darles el mismo proceso? Porque seguimos teniendo a lo mejor la misma capacidad, la calidad no. Porque bueno, de calidad, pues tú sabes que los defensas somos un poquito más... Sí, más limitados. Ajá, sí. que Ponchito en su momento era muy técnico, ¿no? Pero pasa que ellos sí regresan a la sub-20 estando a un paso del primer equipo, ¿no? Okay. Y a Dani y a mí nos dicen, ¿saben qué? Ustedes van a la segunda. Y yo así como de, pues, cabrón. Porque ellos sí allá. ¿Por qué ellos sí y por qué nosotros no? En vez de que nos diga, ¿saben qué? Los 4 van a estar en sub-20, les vamos a dar el mismo proceso
y los vamos a llevar poco a poco. O sea, Claro. era poco a poco. Por eso, darle las herramientas que era lo que les hacía falta En su momento. proceso. En su momento, porque sí realmente yo te puedo decir que con 17 años no teníamos todavía la capacidad que en su momento hoy podemos decir que las teníamos, ¿sabes? Exacto. O sea, ocupábamos, como tú dices, que nos llevaran, que nos dijeran, ¿sabes qué? Mejora en esto, cambia esto, haz esto. ¿Por qué? Porque pues a nosotros 17 años yo siento que tocamos el cielo muy rápido. No, pero eso también es de que te lo mereces, porque trabajaste, porque tuviste una lesión, porque ¿cuántos jugadores tienes que ser en un filtro para ser sub-17? Después eres el campeón del mundo, ojo lo que te estoy diciendo, vuelvo a repetírtelo, muchos del fútbol mexicano se levantan el cuello con eso, o sea, ¿qué otra carta presentan en el fútbol mexicano? ¿Qué otra carta más que esas? Entonces, después, ¿qué termina sucediendo? Que es, tristemente, que ustedes que representaron al fútbol mexicano después no sean figuras. Y si no son figuras, preguntarte por qué no son figuras, o preguntarte qué estoy haciendo yo mal fútbol mexicano para ustedes posicionarlos. Porque si tú te vas a otras estructuras, a otros mundos, esos jugadores sí los encaminan y los llevan. Yo te puedo hablar la de sub-20 de Argentina, que es Saviola, que es este. Son 7 jugadores que tocaron los máximos equipos mundiales cuando salieron campeones sub-20. Entonces, ya ahí es donde dices que les faltó de guía, de orientación, porque otra cosa. Entonces, ¿para qué sirve salir campeón? O sea, entonces, Sí, ¿cómo? Es como tú dices. O sea, por ejemplo, ustedes como fuerzas básicas, lo máximo que les piden es salir campeón en todos lados, ¿no? Y ya lo lograste, pero después no se te da la máxima de primera división. Entonces, después tu vida, pues ya no sigues en lo profesional, y después prendes la tele y ves jugadores que no han logrado nada, pero están en un lugar donde tú pudiste haber estado. Y ellos están en el lugar tuyo. Sí, no, y como tú lo comentas, la verdad yo creo que yo hablo en mi persona, ¿no? Porque sí. Te puedo decir ahorita a Ponchito González Velo en Monterrey. Sí. Es un referente para Monterrey. Entonces, cuando hay gente más grande que él, con más experiencia, que son extranjeros, ¿no? Entonces, claro. Ponchito ahorita, por ejemplo, en Monterrey es un referente importante. Él logró. En su momento yo te puedo decir que lo mío a lo mejor fue un poquito la falta de oportunidad, ¿no? Porque la capacidad y la mentalidad la tenía. Sí, lo habías demostrado. Lo demostré en su momento, pero sí me atrevo a decir lo que yo creo que lo que me pasó a mí le pasó un poquito casi a la mitad de la generación. La falta de oportunidad. Todos, sí. Entonces, porque ya como tú dices, el fútbol es como una botella, cada vez un se va haciendo más chiquito, se va haciendo más chiquito. Entonces, ya nosotros estábamos así, ¿no? Había mucha oportunidad, pero ya cuando fuimos llegando a lo último, pues se te van cerrando las oportunidades, se te van cerrando. Y como te digo, y no por falta de que no pudiéramos estar. No, claro que no. Sino que a lo mejor pues no éramos del agrado de los entrenadores. ¿Qué pasa? Llegan los extranjeros y siempre tenemos la costumbre, ¿no? De los mismos entrenadores, de un extranjero a un mexicano, el extranjero. Sí, el mismo proceso de paciencia y eso prefieren dárselo a ellos. Entonces, que a ustedes que venían de abajo. Me atrevo a decir que a veces también a lo mismo es porque dicen, bueno, el extranjero gana 3 pesos, tú ganas 1 peso. No sé, ¿verdad? O sea, me atrevo a decir pues, cosas, pero dicen, bueno, cuesta más pues hay que darle un poquito más de seguimiento a Pero ¿por qué pasa eso si yo soy mexicano? O sea, tú como entrenador, pues ¿sabes qué? Así tú ganes 3 pesos uno, yo voy a meter al que mejor esté. El que mejor preparado esté, entonces. Es complicado llegar a este punto porque realmente el fútbol, en el fútbol mexicano, pues tú puedes contar esta historia, ya la contaste, el antes, después, durante y todo, pero queda esa parte que lo único que te queda es que yo fui campeón del mundo, sí, y después puede ser opacado, porque hay otros jugadores, como bien lo acabas de decir, siguen en primera división y pueden vivir años gloriosos. Pero preguntémonos, ¿quién y cuántos han salido campeones del mundo? Entonces, qué chingón que hoy en la entrevista pues mandaste ese mensaje de lo cual fuiste, te noto un poquito, no intranquilo, pero un poquito serio en esa parte, es muy comprensible, pero yo sí lo voy a decir, ¿quién y cuántos han salido campeones del mundo? O sea,
son con las manos contadas, o sea, de las dos generaciones, y que muchos de todas esas dos generaciones, muy pocos se consolidaron. Muy pocos, pero ¿qué no hicieron para llegar a ser campeones del mundo? Hoy en la vida, pues ya hoy tú vas a ser un campeón del mundo en tus acciones, en tus comportamientos. ¿Quién te la puede contar? O sea, tú ya puedes ser un ejemplo de vida, un ejemplo que das tu testimonio de lo cual chingón fuiste. Capaz que la vida te va a dar otras bendiciones, otras virtudes, pero hoy, Fabián, esta historia que nos cuentas es conmovedora, porque todo lo que tuviste que haber pasado y llegaste, como bien lo dices, como tu cúspide, del ser campeón del mundo, y ya no hubo más porque no hubo esa oportunidad, como lo acabas de decir. Fabi, ¿qué les podías dar de mensaje a las generaciones que vienen atrás? Los chavos de hoy, ¿qué darías como sugerencia, como consejo para que realmente lleven de la mano su carrera y lo que son seres humanos? No, pues más que nada que sigan su sueño, ¿no? Si el sueño de ellos es el medio, el fútbol, ¿no? Que sigan esa parte, decirles que se puede, que no dejen de soñar. Yo creo que a esa edad o a esa corta edad todos soñamos con estar en primera división, ¿no? Entonces se puede, que sigan su sueño, que no se desmotiven, que oportunidades les van a salir muchas. Y pues más que nada que vean como de ejemplo, a lo mejor, si esto que tuvimos de cabrón a cabrón les puede servir un poquito. Sí, claro que sirve. Que también lo tomen, para que más o menos en su momento, cuando estén ya en esos en rosas, el andar, claro, más o menos sepan, y pues eso, ¿no? Más que nada que sigan su camino y su sueño. Yo te voy a hacer una pregunta para terminar la entrevista. Entonces, ¿tiene mentalidad el futbolista mexicano? ¿Sí o no? Sí, pues claro que realmente la tiene. somos de mente fuerte, como dijo en su momento el Chicharito. Pensemos cosas chingonas. Realmente el mexicano lo puede lograr. Es correcto. Se ha logrado. Exacto. Pero a veces, como tú dices, a veces el mismo mexicano es el peor enemigo de un mismo mexicano. Sí, y que al tener mentalidad, yo siempre lo he dicho, es un impulso energético de pensamiento. Es decir, si yo pienso positivo, pues voy a tener cosas positivas. Y entonces ese es un impulso energético a la cabeza, y que después lo materializas. Entonces imagínate, y qué chingón que tú fuiste un ejemplo de mentalidad, y que eres un ejemplo que hoy de cabrón a cabrón vas a dar todo ese testimonio, y que nos honras tu presencia, el saber que hoy Fabi es un gran ser humano. Hoy Fabi es alguien a quien podamos admirar de aquí en adelante, y que te deseo mucho éxito, muchas bendiciones, y gracias por estar en este episodio de Cabrón a Cabrón. No, mi loquito, muchas gracias, la verdad, también un ejemplo, tú como jugador, gracias por ese ejemplo y eso que hablas de mí. Pero bueno, aquí agradecerte también por la invitación que me das aquí de Cabrón a Cabrones, y pues bueno, seguir, ¿no? Seguir que esto, sí, en el ámbito del fútbol seguimos siendo compañeros, y más que nada una persona muy humilde. Es correcto. Gracias, Muchas gracias. Más de Cabrón a Cabrón.